En el día de hoy vamos a ocuparnos de la alteración de los reflejos. Luego de hacer la semiología de la motilidad, estudiar el tono muscular, el trofismo y la ataxia, es de buena práctica tomar los reflejos del paciente. Vamos a ocuparnos no de la semiotecnia correspondiente, sino de la alteración de los reflejos. Como telón de fondo vemos la obtención del reflejo patelar, que indica la indemnidad del arco reflejo correspondiente al mismo, que tiene su centro en el tercer y cuarto segmento lumbar. La unidad fisiológica del sistema nervioso está constituida por el reflejo. En efecto, si el sistema nervioso está integrado anatómicamente por neuronas, su funcionamiento está asegurado por los reflejos. El reflejo se define como la respuesta motriz, secretoria o nutritiva, independiente de la voluntad, provocada inmediatamente por la aplicación de un estímulo adecuado, pudiendo ser o no consciente. Ejemplos: si se deja caer una gota de solución ácida sobre la piel de la pata de una rana decapitada, la pata hace un movimiento de retracción. Si se percute el tendón rotuliano de un sujeto, se produce la contracción del cuádriceps y la pierna hace un movimiento de extensión, reflejo patelar o rotuliano. La llegada de un alimento al estómago provoca la secreción de jugo gástrico. Si a un sujeto se le pincha un dedo, lo retira rápidamente. En todos estos casos hay una respuesta inmediata, motriz o secretoria a distintos estímulos, que pueden ser mecánicos, químicos, etc., independiente de la voluntad, rana decapitada, que puede ser consciente o no. El sujeto al que se le pinchó el dedo tiene conciencia de que lo retiró. En cambio, no sabe si la llegada del alimento le provocó la secreción de jugo gástrico. Si la respuesta al estímulo no es inmediata, no puede considerarse al acto como reflejo. El término reflejo se debe a Astruc, quien lo comparó con el haz luminoso que, recogido sobre un espejo, se refleja en él y va a proyectarse en otra dirección. Una característica de los actos reflejos es presentarse y realizarse de modo que parecen responder a un fin determinado, coordinándose y adecuándose la respuesta en vista de ese fin. Verbigracia: excitando la región sacra de una rana, la pata hace un movimiento como para apartar el estímulo. Si esta pata se secciona, es la pata simétrica la que efectúa el mismo movimiento. Anatómicamente, el reflejo exige, para producirse, vías aferentes que conduzcan el estímulo, un centro al que llegue éste y que elabore la respuesta, y vías eferentes, por las que la incitación del centro alcance el órgano ejecutor de la respuesta. Esto constituye el arco reflejo. Una interrupción en cualquiera de estos puntos del arco reflejo impide la producción del reflejo mismo. En su forma más simple, el arco reflejo está integrado por a. una rama aferente constituida por el receptor periférico del estímulo y la neurona sensitiva, cuyo cuerpo, como sabemos, está situado en el ganglio espinal, engrosamiento de la raíz posterior, y cuyas prolongaciones periféricas y central hacen llegar la excitación al sistema nervioso central. B. Una rama eferente, constituida por la neurona motriz o secretoria, cuyas prolongaciones cilindroaxiles conducen los impulsos desde el sistema nervioso central a un órgano efector, músculo o glándula. C. Un centro, situado en la sustancia gris del sistema nervioso central, constituido por el cuerpo celular de la neurona eferente, situada en el asta anterior medular, y su sinapsis,
con la prolongación central de la neurona aferente. Por lo general, las ramas aferente y eferente del arco reflejo no se ponen en contacto directo en el centro, sino que se interponen entre las dos una o más células nerviosas, que se denominan por ello neuronas internunciales, intercalares o de conexión. Estas neuronas tendrían la capacidad de moderar la intensidad de los influjos que la atraviesan, algo así como una especie de esbozo de cerebro elemental, como lo define Lermite. Vamos a ocuparnos de la localización de los reflejos. Una característica muy importante de los reflejos es su localización perfecta y estricta. Cada reflejo da origen a una reacción que tiene lugar en un sitio determinado, siempre el mismo. Así, si se provoca el reflejo patelar, la respuesta es siempre la contracción del cuádriceps del lado donde se estimula. El centro reflejo tiene a su vez una topografía determinada, lo que confiere a los reflejos valor para localizar lesiones. En el caso del reflejo patelar, su centro se halla en los segmentos tercero y cuarto lumbares de la médula espinal. Supóngase una lesión que destruye o afecte esta zona medular. El resultado será la abolición del reflejo patelar, y la conclusión que se sacará al comprobar esa abolición es que esa zona medular está comprometida, siempre que se haya establecido previamente que no están afectadas las vías aferentes o eferentes del reflejo en cuestión. Dicho de otra forma, la obtención de un reflejo indica la indemnidad del arco reflejo correspondiente. Y pongamos un ejemplo. La obtención del reflejo patelar, como decíamos hoy, indica la indemnidad del arco reflejo correspondiente al mismo, que tiene su centro, como dijimos, en el tercer y cuarto segmentos lumbares. De los reflejos profundos u osteotendinosos. Se designa reflejo profundo u osteotendinoso a la contracción muscular involuntaria, inmediata y breve que se produce al percutir un tendón o un hueso en un punto determinado. Estos reflejos pertenecen al grupo de reflejos espinales de Jędrysik, caracterizados porque sólo interviene la médula en su producción, siendo reflejos de carácter elemental, es decir, constituidos por un arco simple. Estos reflejos son miotáticos o de estiramiento, en los que el estímulo provoca una distensión súbita y brusca de los receptores situados en el propio músculo, uso muscular, originando a su vez la brusca y breve elongación, contracción de las fibras musculares. La contracción solo se produce cuando el músculo conserva su tono muscular, el que es asegurado por vía refleja, y de aquí que los reflejos profundos sean índice de la integridad del arco reflejo. Los reflejos profundos u osteotendinosos se llaman también miotáticos o de estiramiento. Precisamente, algunos autores han cuestionado la designación de reflejos osteotendinosos, porque sugiere la connotación de que el receptor de los reflejos estaría localizado en los huesos o tendones, y dado que su mecanismo es la elongación o estiramiento muscular, consideran preferible la denominación de reflejos miotáticos. Respecto al examen de los reflejos, es indispensable en general usar una buena técnica semiológica. El enfermo debe hallarse despreocupado de lo que se le hace y mantener los músculos relajados al máximo. Para ello es menester un ambiente confortable, debiendo estar el paciente en una posición
óptima o cómoda. La percusión se hace mediante el martillo de reflejos de Traube o de Gerin. El golpe, que debe ser breve y brusco, se efectuará en la zona precisa de elección, ya sea directamente o sobre un dedo del examinador, que a su vez se apoyará en aquella. Los reflejos profundos a explorar son los siguientes: el reflejo nasopalpebral con centro trigémino facial, el reflejo maseterino, centro o vía trigémino trigeminal, reflejo bicipital, centro en el quinto segmento cervical, reflejo estilo radial, centro en el sexto segmento cervical, reflejo tricipital, séptimo segmento cervical, cúbito pronador, octavo segmento cervical, reflejo medio pubiano con centro en el décimo segmento dorsal al segundo segmento lumbar, reflejo patelar, centro en el tercer y cuarto segmentos lumbares, como hemos dicho en nuestro ejemplo, y reflejo aquiliano con centro en el primer segmento sacro. Estos son los reflejos profundos a explorar. Vamos a ocuparnos ahora de breves nociones, antes de entrar específicamente en el tema del día, breves nociones correspondientes a los reflejos superficiales o cutáneos y mucosos. Estos reflejos se exploran a continuación de los profundos. Están constituidos por contracciones reflejas de un músculo o de un grupo muscular provocadas por excitación de una región determinada del tegumento o de la mucosa correspondiente. Los reflejos superficiales poseen dos arcos: un arco inferior corto con centro en la médula o en los núcleos grises bulboprotuberanciales, y otro arco superior de mayor extensión con centro en el cerebro, que exige invariablemente la indemnidad de la vía piramidal. Precisamente, para que el reflejo tenga lugar, es necesaria la estimulación del arco cerebral, el que a su vez estimula al arco medular, y se produce entonces el reflejo. Esta acción del arco cerebral sobre el medular se ejercería probablemente por la vía piramidal. Es por ello que en la hemiplegia capsular, al interrumpirse la vía conectora del arco superior con el inferior, los reflejos cutáneos dejan de producirse en el lado paralizado. Los principales reflejos superficiales a explorar son los siguientes: el reflejo córneo, centro trigémino facial, el reflejo velo-palatino, vía glosofaringovaga, el reflejo cutáneo, los reflejos cutáneo abdominales con centro en el séptimo, noveno y 11º segmentos dorsales, según sea el cutáneo abdominal superior, medio o inferior, el reflejo cremasteriano con centro en el primer y segundo segmentos lumbares, el reflejo plantar, primer y segundo segmentos sacros, el reflejo bulbocavernoso, tercer y cuarto segmentos sacros, y finalmente el reflejo anal, que posee su centro en el quinto segmento sacro. Pero vamos a ocuparnos del tema del día: la alteración de los reflejos. ¿Qué identificamos nosotros con este término? Las alteraciones observables en los reflejos bajo influencias patológicas se reducen a lo siguiente. Primero, un reflejo normal puede ser vivo o exagerado. Hablamos de hiperreflexia. Segundo, un reflejo normal puede disminuir su intensidad o abolirse. Hablamos entonces de hipo y arreflexia. Tercero, un reflejo normal puede invertir su respuesta. Inversión del reflejo.
Cuarto y último, pueden aparecer reflejos que normalmente no existen. Hablamos entonces de reflejos patológicos. Vamos a ocuparnos en primer término de la exageración de los reflejos o hiperreflexia. Se dice que existe hiperreflexia o exageración de un reflejo normal cuando la respuesta es más brusca, más intensa, más amplia y más rápida que lo habitual, obteniéndose la misma con un estímulo de igual o menor intensidad. Hay toda una gama de respuestas entre el reflejo normal, el reflejo vivo y el reflejo netamente exagerado. El reflejo exagerado, vale decir, la hiperreflexia. El reflejo exagerado, insisto, puede llegar a producir no una sola sacudida como respuesta, sino que esa sacudida inicial es seguida de otras varias sacudidas sucesivas, dando lugar a lo que se denomina reflejo policinético, distinto de otro fenómeno también observable en casos de hiperreflexia y que es denominado y se conoce con el nombre de difusión del estímulo. La difusión del estímulo consiste en que aumenta la superficie a partir de la cual se obtiene un determinado reflejo. Vale decir, el mismo se produce aún cuando se estimula más allá del sitio habitual para producirlo. No debe confundirse el reflejo policinético con el reflejo pendular, que consiste en lo siguiente. Cuando se provoca un reflejo profundo, el miembro desplazado por la contracción refleja, en lugar de volver a su posición inicial de reposo rápidamente, como ocurre en condiciones normales, continúa realizando un movimiento de balanceo semejante al de un péndulo. El reflejo pendular se observa en las lesiones cerebelosas y se debe a la hipotonía muscular existente que impide se realice la contracción tónica del grupo muscular antagonista consecutiva a la sacudida refleja del agonista, gracias a la cual el miembro vuelve a su posición de reposo y es fijado en esta posición. Ciertos sujetos tienen reflejos vivos. Esto carece de significado patológico, pues la vivacidad de los reflejos es general, no presenta el fenómeno de policinesia y no acompaña a otros signos de piramidalismo. Se observa en pacientes tensionados psíquicamente y puede acompañarse de reflejos de Hoffman y Svostek. En general, el reflejo exagerado patológicamente, vale decir, la hiperreflexia, no sigue la ley de simetría de Babinski, según la cual normalmente los reflejos son iguales de uno y de otro lado. Es así que si existe un reflejo vivo de un lado, mientras que es normal o perezoso del otro, se puede admitir que hay una alteración patológica. Igualmente, tiene valor para considerar patológico un reflejo exagerado, el hecho que se acompañe de otras manifestaciones neurológicas de lesión piramidal. Vamos a ocuparnos en primer término de la hiperreflexia profunda y luego de la hiperreflexia superficial. La hiperreflexia profunda, vale decir, la exageración de los reflejos profundos, da lugar a la hiperreflexia profunda, valga la redundancia. Esta clase de hiperreflexia se debe a las lesiones de la neurona motriz central, o sea, de la vía piramidal, que, como se sabe, ejerce un efecto inhibidor sobre los centros reflejos medulares. En general, cuando existe hiperreflexia profunda por causa patológica, los reflejos cutáneo-abdominales están disminuidos o abolidos.
En cambio, si la exageración de los reflejos se debe a estados de ansiedad o nerviosismo, en sujetos que carecen de lesiones neurológicas orgánicas, los reflejos cutáneos abdominales se encuentran también muy acentuados. ¿Cuáles son los casos en que nosotros encontramos una hiperreflexia profunda? En unos casos, la hiperreflexia profunda es de observación constante. En otros casos, es, por el contrario, inconstante. En forma constante existe hiperreflexia profunda en las afecciones orgánicas que afectan el haz piramidal, a saber, esclerosis múltiple. Podemos ver en la imagen las placas de desmielinización en el ventrículo lateral izquierdo y en protuberancia derecha en la resonancia magnética nuclear. Se observa hiperreflexia profunda también en la esclerosis lateral amiotrófica, la heredoataxia cerebelosa, la enfermedad vascular multiinfarto o estado lacunar, como también vemos en la resonancia magnética nuclear, en donde encontramos estos pequeños infartos ovoides bilaterales que se conocen con el nombre de infartos lacunares. Se observa hiperreflexia profunda en la enfermedad de Binswanger, o sea, la desmielinización de la sustancia blanca periventricular o leucoariosis. Vemos en la tomografía computada la desmielinización en el polo frontal de los ventrículos laterales. Se observa hiperreflexia profunda en la compresión medular lenta por tumores, espondilosis, como vemos en la imagen, o hernia de disco. Se observa también hiperreflexia profunda en las paraplejías espásticas familiares. La hiperreflexia profunda, que se encuentra por debajo del nivel lesional correspondiente, puede acompañarse aquí de todos o algunos de los demás signos piramidales, es decir, paresia o plejía, hipertonía con las características de la hipertonía piramidal, clonus y signo de Babinski. En la hemiplejía, la hiperreflexia profunda se observa del lado paralizado, como vemos en la imagen. De todo lo que hemos dicho, sacamos una conclusión y una ley fundamental. Los reflejos profundos exaltados, o sea, la hiperreflexia profunda, los reflejos profundos exaltados son aquellos cuyos centros están situados por debajo del nivel lesional, correspondiendo la afectación a una lesión uni o bilateral de la vía piramidal. Es una ley, es un punto fundamental a tener en cuenta cuando encontramos en la práctica clínica una hiperreflexia profunda. En forma inconstante puede observarse hiperreflexia profunda en las coreas, en el parkinsonismo vascular, en la parálisis supranuclear progresiva, degeneración estreonígrica, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en la encefalitis epidémica y en el primer periodo de las polineuritis y de la TAVES. Fuera de los casos citados, puede hallarse hiperreflexia generalizada en la iniciación de algunas enfermedades infecciosas, neumonía, tifoidea, reumatismo poliarticular y especialmente en la rabia y en el tétanos. Igualmente en las intoxicaciones por la estricnina, atropina, éter y amoníaco. La hiperreflexia aislada del reflejo maceterino puede indicar lesión supranuclear bilateral. Así, en el síndrome pseudobulbar por afectación del haz geniculado bilateral, como vemos en la imagen, en el síndrome pseudobulbar se encuentra el reflejo maceterino especialmente aumentado. El reflejo nasopalpebral de Guillain tiene marcada intensidad en los estados
extrapiramidales, como hemos visto en los videoprogramas correspondientes a temblor. Tiene marcada intensidad el reflejo nasopalpebral en la enfermedad de Parkinson, en donde se torna excitable e inagotable, como hemos visto en los videoprogramas, insisto. Pero hay otra hiperreflexia, que es la hiperreflexia superficial, que no tiene tanta importancia como la hiperreflexia profunda. Aparte de los casos de sujetos tensionados, en que se observa hiperreflexia superficial asociada a reflejos profundos vivos, es decir, sin policinesia, puede observarse una hiperreflexia superficial premonitoria en ciertas enfermedades como la poliomielitis anterior aguda y la tabes dorsal. Vamos a ocuparnos a continuación de la abolición de los reflejos o arreflexia. La abolición de un reflejo normal es de interpretación más difícil que su exageración, pues la abolición puede deberse lo mismo a una lesión central, como sucede en la poliomielitis anterior aguda, como a una lesión periférica que afecta la vía aferente o eferente del arco reflejo, como sucede en las polineuritis. Se comprende, pues, el valor semiológico de la arreflexia, lo que exige una exploración minuciosa que evite toda causa de error antes de concluir en la ausencia del reflejo correspondiente. A veces el reflejo es débil y cuesta provocarlo, por lo que se puede afirmar su ausencia en un examen precipitado. Conviene, pues, practicar exámenes repetidos y en distintas posiciones para comprobar que verdaderamente el reflejo se encuentra ausente. Vamos a tratar el tema de la arreflexia profunda. Existen 5 reflejos profundos constantes en todo sujeto normal: el aquiliano, el patelar, el tricipital, el estilo radial y el cúbito pronador. La abolición de los reflejos profundos puede ser originada por múltiples causas que actúan en los distintos tramos del arco reflejo. De acuerdo con ello, existe una reflexia profunda en los siguientes casos. A. Por lesión de las ramas aferentes o eferentes del arco reflejo. En las radiculitis, neuritis, polineuritis y polirradiculoneuritis idiopáticas o inmunológicamente condicionadas, como es el síndrome de Guillain-Barré. La reflexia depende de las raíces y o de los nervios interesados. Puede primeramente estar precedida de una simple disminución o hiporreflexia. Si se alteran las raíces posteriores, por ejemplo, en caso de radiculitis por hernia de disco o en casos de compresión radicular, la reflexia existe en los niveles segmentarios afectados. Por ejemplo, arreflexia aquilea en la ciática radicular por afectación de las raíces L5-S1. Y de aquí sacamos otra ley fundamental. Si habíamos dado una ley para la exaltación de los reflejos profundos, tenemos que hacer una ley que explique la abolición de los reflejos profundos. Y decimos entonces lo siguiente: los reflejos profundos abolidos son aquellos cuyos centros corresponden al segmento medular del arco reflejo involucrado. Otra ley a ser tomada en cuenta y otra ley fundamental para entender los casos de arreflexia, en este caso de arreflexia profunda. En las neuritis aisladas, como por ejemplo la del radial, la arreflexia existe en la zona de distribución del nervio afectado. Si se trata de polineuritis alcohólica, que afecta particularmente a los miembros inferiores, hay arreflexia rotuliana y aquiliana. Si se trata de polineuritis saturnina, que afecta especialmente a los miembros superiores, hay disminución o desaparición de los reflejos profundos de los miembros superiores.
En el síndrome de Guillain-Barré hay arreflexia rotuliana y aquiliana, pudiendo la misma extenderse a los miembros superiores. B. Arreflexia profunda por lesión de las raíces y cordones medulares posteriores, como sucede, por ejemplo, en la tabes dorsal y en la enfermedad de Friedreich. En la tabes dorsal, donde constituye uno de los signos capitales de la afección, de mucho interés por la antelación con que se presenta, permitiendo el diagnóstico precoz o de la forma frustras. La reflexia afecta primeramente al reflejo aquiliano y al patelar. La reflexia patelar tabética fue señalada por primera vez por Westphal en el año 1875, por lo que se le denomina también signo de Westphal. Este signo, junto con los de Argyll-Robertson, vale decir, la abolición del reflejo fotomotor con conservación del reflejo de acomodación-convergencia. Insisto, este signo, el signo de Westphal, junto con los de Argyll-Robertson y de Romberg, constituyen una tríada sintomática característica de la tabes dorsal. La reflexia aquiliana suele preceder a la patelar, es decir, que su aparición es más precoz. Los reflejos profundos de los miembros superiores se alteran mucho más tardíamente, salvo en los casos de tabes superior. La reflexia profunda en los tabéticos es bilateral y simétrica por lo general. A veces, sin embargo, se limita a un solo miembro. Por ejemplo, arreflexia aquiliana y patelar solo en el lado izquierdo. Ciertas veces hay abolición cruzada. Por ejemplo, se hayan abolidos el patelar izquierdo y el aquiliano derecho o viceversa. Otras veces solo están ausentes los patelares o los aquilianos. En algunos casos, la reflexia profunda ha estado precedida de una exageración transitoria de los mismos, como ya ha sido señalado anteriormente. C. Abolición de los reflejos profundos por lesión centromedular. En la siringomielia y en los tumores intramedulares, como vemos en la fotografía, existe una abolición de los reflejos profundos por lesión centromedular. En la siringomielia, la reflexia profunda se comprueba con frecuencia en los miembros superiores. D. Abolición de reflejos profundos por lesión del cuerpo celular de la neurona motriz periférica, que constituye la rama eferente o efectora del reflejo. Esto ocurre en la poliomielitis anterior aguda y en las atrofias espinales progresivas, como las enfermedades de Wernicke-Hoffmann, de Kugelberg-Belander y el síndrome escápulo-peroneo de Stark-Kesser. La reflexia corresponde a los territorios con parálisis o con atrofia muscular, pudiendo abarcar todos los miembros, solo uno de ellos o una parte del mismo. En la poliomielitis anterior aguda o parálisis infantil, la reflexia se limita a las regiones paralizadas y se establece precozmente. En las atrofias espinales, los reflejos profundos disminuyen progresivamente con el desarrollo de la atrofia y terminan por desaparecer. La reflexia, junto con la parálisis, la atrofia muscular y la atonía, constituye la expresión de un trastorno de la neurona motriz periférica o segunda neurona motora, como hemos indicado, como hemos dicho en reiteradas oportunidades. E. Por imposibilidad de contracción muscular ante la excitación producida, puede producirse una abolición de los reflejos profundos. Así se produce arreflexia en las miopatías, en las que los reflejos desaparecen cuando ya el músculo está completamente atrofiado, es decir, porque falta el efector. Fuera de estos casos,
en los que la reflexia es fácilmente explicable por tratarse de lesiones que interesan el arco reflejo elemental, existen otros en los que se comprueba la abolición de los reflejos profundos sin que se haya determinado bien la causa de ello. Es lo que ocurre en las lesiones vasculares encefálicas durante la fase de flacidez, donde se encuentra disminución o abolición de los reflejos profundos del lado hemipléjico, precediendo a la hiperreflexia franca que ocurre posteriormente y en las secciones completas de la médula. En las secciones completas de la médula, la reflexia profunda obedece a la ya mencionada ley de Bastian, que dice lo siguiente: la sección total de la médula determina en el hombre la abolición permanente y completa de los reflejos profundos cuyo centro medular es subyacente a la lesión. Esta ley parece estar en oposición a las comprobaciones de los fisiólogos que observan la persistencia de los reflejos profundos después de una sección transversal de la médula y a los hechos clínicos que señalan la hiperreflexia en toda lesión del haz piramidal. La neurología pudo demostrar que un cierto número de casos siguen la ley de Bastian, pero en otros, después de una corta fase de shock medular en la que los reflejos profundos están abolidos, estos vuelven a aparecer y aún se exageran. La ley de Bastian no es, pues, una ley en el sentido verdadero de este término, pero puede conservársela con la siguiente aclaración. En caso de sección completa de la médula, los reflejos profundos subyacentes a la lesión están abolidos, pudiendo esa abolición ser permanente o transitoria según las circunstancias. Fuera de las afecciones neurológicas enunciadas, los reflejos profundos, sobre todo el reflejo patelar, pueden estar disminuidos o abolidos en ciertas infecciones como la neumonía o la fiebre tifoidea, en las enfermedades caquectizantes como la tuberculosis o el cáncer. Asimismo, se describe en el hipotiroidismo. También pueden desaparecer durante el sueño profundo. Se ha observado la desaparición transitoria del reflejo patelar en los ciclistas, inmediatamente después de una carrera, así como después de grandes marchas. Se atribuye la desaparición a un agotamiento de los centros nerviosos por el esfuerzo. Es dable destacar que la abolición aislada de los reflejos nasopalpebral y superciliar se encuentra presente en la parálisis facial periférica del lado comprometido, como podemos comprobar en la fotografía. Asimismo, en las lesiones periféricas del trigémino, en donde también se encuentra abolido el reflejo maseterino. Vamos a ocuparnos ahora de la arreflexia superficial. Los reflejos cutáneos están abolidos o disminuidos también en las lesiones del arco reflejo elemental, tal como sucede en las polineuritis y en la tabes, por ejemplo. Pero como estos reflejos, como hemos dicho, tienen también hipotéticamente un arco superior cerebromedular que exige la indemnidad de la vía piramidal, se insiste una vez más, las lesiones que afecten a este último arco determinan igualmente su disminución o abolición correspondiente. Es por esto que la abolición de los reflejos cutáneos abdominales, del reflejo cremasteriano y del reflejo plantar es de regla en los sujetos con lesiones piramidales, se insiste, hemiplejías y paraplejías en los que existe hiperreflexia profunda. Y entonces damos otra ley, que es la siguiente. Los reflejos profundos abolidos son aquellos cuyos centros están situados por debajo del nivel lesional, correspondiendo la afectación a una lesión uni o bilateral de la vía piramidal. En las hemiplejías
Los reflejos cutáneos abdominales se hallan ausentes en el lado paralizado, constituyendo esto el signo de Rosenbach. La abolición de los mismos reflejos es precoz y se observa con cierta frecuencia en la esclerosis múltiple, constituyendo el signo de Strumpel. Sin embargo, es dable observar la ausencia generalizada de los reflejos cutáneos abdominales, careciendo de valor patológico en abdómenes obesos, flácidos o en aquellos pacientes que no logran relajar su pared abdominal o en los ancianos. Puede comprobarse la abolición aislada de algunos reflejos mucosos. Así se observa: A. Abolición del reflejo córneo. Con frecuencia desaparece bilateralmente en la histeria, pero puede estar ausente también en epilépticos y en individuos no histéricos. Tiene más importancia la comprobación de su desaparición unilateral, siendo expresión en este caso de una lesión del trigémino o del nervio facial, que constituye, como hemos dicho, la rama aferente y eferente del reflejo córneo. La pérdida unilateral o la desaparición del mencionado reflejo, del reflejo córneo, es a menudo el primer signo clínico de una lesión del trigémino, mucho antes de que se pueda comprobar algún trastorno objetivo de la sensibilidad. Se lo observa en los tumores del ángulo pontocerebeloso. Se conocen algunos casos, por cierto excepcionales, de tumores de tal índole bilaterales en los que la desaparición del reflejo córneo era bilateral. También puede comprobarse su desaparición en la parálisis facial periférica y en la hemiplegia, constituyendo en este último caso el signo de Milian. B. Abolición de los reflejos faríngeo y velo palatino. La abolición del reflejo faríngeo se observa comúnmente en la histeria, en las afecciones nucleares o periféricas del glosofaríngeo y o del neumogástrico, y a veces en la esclerosis múltiple. Puede faltar, sin embargo, en pacientes sin lesión orgánica detectable. En cuanto al reflejo velopalatino, su ausencia unilateral tiene gran valor semiológico. Sus causas son similares a las del reflejo faríngeo. Bien, entonces en esta primera parte nos hemos ocupado de las hiperreflexias profundas y superficiales y de las arreflexias profundas y superficiales. Hemos tomado como base nuestro libro de semiología del sistema nervioso. En la segunda parte del videoprograma de alteración de los reflejos nos ocuparemos de la inversión de reflejos y de los reflejos patológicos. Muchas gracias.